En España le interesa mucho, está muy interesado en la actualidad, en las noticias, aproximadamente el 50%, es 51-52% de los españoles están muy interesados en las noticias. Eso es lo positivo. El dato positivo es ese. ¿Cuál es el dato negativo? Que hace 5 años ese porcentaje era del 80%. Como bien sabéis, este año la mayoría de los medios de comunicación empiezan a utilizar WhatsApp a través de sus canales de suscripción. De tal forma que ahora mismo con los datos que tenemos no somos capaces de discriminar todo el consumo, toda la función informativa que se realiza en WhatsApp, en qué medida las nuevas estrategias de distribución a través de WhatsApp están modificando la percepción que se tiene de WhatsApp como canal informativo. Lo que nos dicen los datos es que España es una anomalía. En España se sigue sobre todo, para estar informado, en lo que tiene que ver con las noticias, redes sociales y noticias, se sigue a la gente corriente y se sigue a los medios de comunicación. Periodistas, tanto de medios de comunicación convencionales, grandes, las grandes marcas periodísticas, como a periodistas de medios más pequeños o alternativos. Y sin embargo, los políticos, influencers, famosos, como fuente informativa, tienen un seguimiento mucho más pequeño que en otros países. Lo cual me parece que es una excelente noticia para las marcas periodísticas. En el día a día de los medios y en las estrategias que se implementan para sus modelos de negocio digital, cada vez hay que trabajar con muchas más variables que afectan a su desarrollo. Por lo que los ecosistemas digitales en los que se mueven son cada vez más complejos, incluso más volubles. El éxito de cada uno va a depender en gran medida de la capacidad que tengan para manejar del modo más eficiente esos ecosistemas. En el año 2024, un medio informativo ya no puede hablar de su audiencia, sino de múltiples audiencias según criterios sociodemográficos, pero también según criterios como, por ejemplo, plataformas digitales, explotación de formatos innovadores, etc. Es decir, de integrar en sus estrategias digitales conceptos como el de multiplataforma y multiformato. Y es en ese escenario donde se afrontan sus tareas diarias, con mayor o menor dificultad, pero siempre interiorizando ese ecosistema digital que les ha tocado vivir. Para ello, también necesitan entender y comprender en cada momento cuáles son los hábitos de consumo de esas múltiples audiencias con las que han de trabajar. Y es ahí donde entran en juego otros actores que también forman parte de ese ecosistema. Investigadores y organizaciones que de una forma metódica y continua analizan año a año el por qué consumimos noticias de forma muy variada. Desde hace 11 años, el Reuters Institute se ha convertido en referencia para el análisis de esos hábitos de consumo de noticias. Y en el caso específico de España, la Universidad de Navarra es la encargada de analizar e interpretar al consumidor español. El pasado mes de junio se presentó el Digital News Report del 2024 y es por eso que hoy tenemos en nuestro podcast Entre Medios a Alfonso Vara, coordinador del equipo que año tras año nos da mucha luz a la hora de comprender qué y cómo consumimos las noticias en nuestro país. Bienvenido, Alfonso. Un placer, encantado. Bueno, pues vamos a empezar. Hoy también se nos incorpora Antonio Gallo en la conversación y bueno, sobre todo lo que tenemos en la cabeza es a través del informe que acabáis de publicar, el tratar diferentes aspectos en el día a día que funcionamos con los medios de comunicación y el ir un poco desgranando con esos datos que habéis publicado estos últimos días, ver un poco cuál es el escenario actual en el que nos movemos, ¿no? Bueno, nosotros aquí en Bisoci trabajamos mucho con los medios cada día y quizás la visión que tenemos un poco es la de los medios, la visión interna de cómo funcionan, cómo trabajan, qué estrategias tienen que redefinir cada vez, pero quizás vuestro complemento muy importante es vale, eso está muy bien, pero hay que ver luego también todo eso cómo acaba en el consumo de los usuarios con esos contenidos. Eh, para entrar en un poco en contexto, explícanos de forma muy breve esa relación que tenéis con Reuters, cuántos años lleváis ya haciendo el informe, un poco el equipo que sois aquí en Navarra, cuéntanos un poco. Sí, el Digital News Report de España es un
proyecto que elaboran investigadores de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, que en el 2014 se unen al gran proyecto liderado por la Universidad de Oxford a través del Reuters Institute, ¿no? Este proyecto internacional, que ahora se realiza en 47 países, lo que pretende es conocer cuáles son los hábitos de consumo de noticias en el mundo. Ahora ya prácticamente ya se abarcan los 5 continentes, como digo, 47 países. Es posiblemente el estudio más ambicioso, que se basa en cerca de 100.000 encuestas. Nosotros como facultad nos unimos en el año 2014, ya son 11 años, y como socio académicos. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros participamos en el diseño del cuestionario, que se pasa en todos los países, y luego hacemos un informe específico del mercado español. De tal forma que en junio pues, se suelen presentar varios informes. El más global es presentado por nuestros colegas de Oxford, y nosotros presentamos el informe específico de España, de la misma forma que en Portugal, en Austria, en Alemania, otros equipos presentan sus respectivos informes nacionales. Y esa es la relación que tenemos. Todos bebemos de los mismos datos, la gran diferencia se da en el nivel de profundidad que elabora cada equipo investigador. Nosotros intentamos profundizar en aquellos aspectos que pensamos tienen más relevancia tanto para los investigadores como para el público, como muy especialmente la industria. El informe no es un informe para investigadores, no son datos para académicos, para que hagan sus investigaciones que luego nadie se lee. Bueno, nadie se lee, muy poquita gente se lee. Es un informe para la industria. Yo me atrevo a decir que es el principal puente que ahora mismo tenemos entre la Facultad de Comunicación y la industria. Es un puente además que va en dos direcciones. Nosotros publicamos unos datos, pero nos encanta escuchar qué es lo que opina el sector, las empresas, los directivos, qué les parece bien, qué les parece mal, qué les cuadra, qué no. Y en estas estamos. Creo que es un informe que enriquece mucho la visión sobre el consumo de noticias en España. Perfecto. Bueno, vamos a ir entrando en algunos puntos concretos. Quiero participar, David. ¿Cuándo me vas a dejar? Pues venga, pues ya mismo, ahora mismo, tú participar directamente. Ala, el guión ya se ha ido fuera. Venga. No, hombre, no. No, que no, venga. Participa, Hombre, no. venga. Ahora seguimos. Ahora seguimos No, con el guión. Ahora venga, seguimos con el guión. dale, dispara. A ver, la primera pregunta que tengo, que es muy básica. ¿A alguien le interesan las noticias? Sí, hombre, gracias a Dios, sí. En España le interesa mucho, está muy interesado en la actualidad, en las noticias, aproximadamente el 50%, 51-52% de los españoles están muy interesados en las noticias. Eso es lo positivo. El dato positivo es ese. ¿Cuál es el dato negativo? Que hace 5 años ese porcentaje era del 80%. Es decir, alrededor de 5 o 6 años ha habido una caída de 30 puntos porcentuales. Este año, si lo comparamos con el año pasado, pues se ha estancado. No hay grandes cambios en el interés. Pero es uno de los grandes datos que posiblemente es uno de los indicadores que menos se ha estudiado. Se ha puesto el foco en otras cuestiones. Si queréis, luego hablamos de ello. Pues la confianza, la evasión de noticias, en fin, otros aspectos, ¿no? Nuevos formatos. Pero el interés no ha sido investigado demasiado. Es como que se da por supuesto, ¿no? Que la gente tiene interés por noticias y ya está. Y sin embargo, al menos aquí desde la Universidad de Navarra, cada vez estamos estudiando de qué manera ese mayor o menor interés que tienen los ciudadanos en las noticias afecta al propio consumo de noticias, pero también otras variables, como puede ser el pago por noticias. Y ahí hemos hecho algunas investigaciones que son muy bonitas. Generalmente uno tiene en la cabeza que ¿cuál es la variable predictora del pago por noticias digitales? Pues será la confianza, ¿no? Aquellos que se fían más tienen más probabilidad de pagar por noticias que los que se fían menos. Pues error. Es el interés. Es el interés. La O sea, principal variable predictora en el pago por noticias digitales es el interés por las noticias. Aquellos que tienen interés tienen una muchísima mayor probabilidad de pagar al margen de la confianza o desconfianza que tengan que aquellos que manifiestan menos interés. O sea, podríamos decir, sí, Alfonso, que un poco el escenario de este último informe, y yo creo que del año pasado más o menos, a lo mejor el escenario era similar, es decir, el escenario del usuario, de nosotros los ciudadanos, cuando consumimos noticias, el escenario
que sí, sé que queda muy negativo, pero es lo que tú acabas de comentar, que luego hay aspectos muy positivos en cada factor, ¿no? Pero que el escenario muy general sería que vivimos, por ejemplo, momentos de incerteza, que eso genera una cierta desconfianza y que hay un desinterés por las noticias. Y eso, por ejemplo, también se enlaza con la preocupación por todo el tema de desinformación, etcétera. ¿Eso sería un escenario más o menos realista? Es un escenario, pero a mí me ha gustado mucho algo que has dicho en la introducción, que es en la mayoría de los mercados ya no podemos hablar de una única audiencia, hay múltiples audiencias. Es verdad que hay unas grandes tendencias generales que en España se caracterizan pues, por una baja confianza en la información, por un decreciente interés, pero también por la emergencia de nuevos formatos, nuevas formas de informarse. Pero luego cuando profundizamos un poquito vemos que no hay una única audiencia, que hay variables que segmentan de tal manera las audiencias que prácticamente no tienen nada que ver o tienen muy poquito que ver. No tiene nada que ver el modo en que se informan los menores de 35 años con el de los mayores de 35 años. Son dos mundos aparte. Por tanto, a veces hablar de audiencias en general puede ser un poquito peligroso. Es lógico que lo hagamos, ¿no? Porque si no estaríamos matizando sobre el matiz, sobre el matiz. Pero creo que es algo que llevamos insistiendo en los últimos 3 informes. Es decir, no podemos hablar de audiencias, perdón, de una única audiencia. Hay diferentes formas de consumir de acuerdo con una serie de variables que tienen que ver con el interés, que tienen que ver con la confianza, que tienen que ver con la edad, que tiene que ver con el uso habitual con las nuevas tecnologías, y esto es clave, y todo esto condiciona, con el interés en la política y los asuntos públicos, se me había olvidado, y todo esto, al final lo que nos encontramos es un mercado súper rico de estudiar y de trabajar en él. Hombre, seguramente los directivos de medios de comunicación no lo ven con tanto entusiasmo como yo, ¿no? Porque para ellos es posiblemente una fuente de preocupaciones. O no, a lo mejor es una oportunidad, ¿no? Es una fuente de oportunidades. Pero el escenario así, digamos que la foto grande no es una foto especialmente bonita, sobre todo para los medios, para las principales marcas periodísticas. Antonio. Sí, o sea, yo estaba ahí viendo algunos datos del informe sobre el interés de las temáticas y, y me recuerda a los documentales de la 2 que veíamos, ¿no? Que hacemos encuestas. Pues, qué cosas interesantes, ¿no? ¿Qué es lo que más te interesa sobre la televisión en España, ¿no? Y casi siempre salía que los primeros puestos eran los documentales de la 2, esos maravillosos momentos que todos hemos tenido viendo los documentales de la 2. Y aquí ves algunos temas, ¿no? Que los principales motivos de interés son las noticias internacionales, noticias sobre salud mental, bienestar. Y luego tienes otras cosas, en mucha menor medida, que tienen que ver con noticias de entretenimiento y famosos o noticias deportivas, ¿no? En el otro extremo. Y no sé cómo formular la pregunta. No sé cómo formular la pregunta, porque dices, indudablemente hay interés por la información, indudablemente. Ahora, eh, ves datos de consumo, ves datos de audiencias, tanto en la tele como fuera de la tele, en prensa, en prensa digital, y no sé si está bien equilibrado el interés con el consumo real, ¿no? Ahí te dejo Sí, la bueno, puerta esa es abierta. una de las grandes dudas que al final tenemos. A veces nos planteamos qué tendrá en la cabeza el que ha contestado esta encuesta cuando ha leído la pregunta, ¿no? Es verdad que todas las encuestas hay una limitación, hay un riesgo, que es el que el encuestado conteste aquello que le hace quedar bien. No diga, por así decirlo, la verdad, sino aquello que el encuestador espera oír, ¿no? Pues si todos estamos viendo todo el día noticias políticas, de internacional, nos encantan los documentales de la 2 y estamos súper informados sobre las noticias parlamentarias. Bueno, lo bueno que tiene el informe, y en nuestro caso, como llevamos 10 años, son las tendencias. Y entonces de eso, hombre, pues yo no sé si la gente está diciendo la verdad, pero sí veo que el interés por las noticias políticas ha ido cayendo. O sí estamos descubriendo que las noticias sobre ciencia y tecnología, sobre bienestar, salud mental, sobre medio ambiente, pues han crecido en los últimos 3 4 años.
oye, a lo mejor en vez de un punto son 2 puntos, 3 puntos porcentuales más arriba o abajo, pero las tendencias en muchos casos son muy claras, son muy nítidas. Por eso generalmente no nos paramos a discutir si un punto arriba o un punto abajo. Nosotros lo que nos interesa sobre todo son las tendencias y en el caso de los temas, lo que sí estamos viendo es que hay temas que han emergido en los últimos 4 años que antes no eran temas relevantes, que no formaban parte de la, vamos a llamarlo así, de la agenda de los medios y sin embargo, por un lado, cada vez tienen más protagonismo y por otro lado, cada vez hay más gente, especialmente joven, que echa de menos ese tipo de información. Con eso que comentas, a mí hay un enfoque que le estáis dando en los últimos informes y en este creo que profundizáis más, que a mí me encanta, que es el que esperamos los ciudadanos de los medios de comunicación, ¿no? Y creo que eso es muy relevante incluso para luego los medios de comunicación, el cómo pueden adaptar o implementar diferentes maneras de construir contenidos, de construir narrativas, de distribuir, etcétera, etcétera. Y dentro de los datos que ponéis, hay un dato, evidentemente hay uno de esos datos que acabo de comentar, que hay un porcentaje muy relevante de ciudadanos que esperamos de los medios que nos informen, que podamos estar al día de lo que es la información de actualidad. Pero luego hay otro apartado que cada vez creo que va cogiendo más relevancia, y si no me corriges, que es que el ciudadano ya le está pidiendo al medio que le ayude a entender y comprender situaciones complejas que se dan en el día a día, ¿no? Hechos complejos, y que lo que pide del medio de comunicación es que no solo informe, sino que además ayude a construir esa información que suele ser más compleja. ¿Crees que eso en el ámbito de los medios de comunicación, por lo que habéis podido hablar con ellos o lo que sea, es una cuestión que a la hora de establecer sus estrategias de contenidos o el cómo ofrecer esa información, eh, están en eso? O porque yo tengo mis dudas todavía de si es una fase todavía en la que es difícil afrontar. Eh, bueno, yo quiero creer que los que toman decisiones sobre contenidos analizan, investigan los gustos, los intereses, las preferencias de sus audiencias. Eso es lo que quiero creer y luego tratan de adecuar sus contenidos a sus objetivos, ¿no? A sus diferentes targets. Ujú. Eh, sí es verdad que nosotros este año, en el informe, esto se me olvidó comentarlo, en el informe hay una serie de preguntas que se repiten todos los años, forman el esqueleto, la columna vertebral del informe, y luego todos los años introducimos algunos informes especiales, vamos a llamarlo así, algunos temas especiales. Y este año en concreto, pues se ha preguntado por el tema de las necesidades, ¿no? ¿Qué espera usted de las noticias? Y en segundo lugar, ¿qué tal cree usted que lo están haciendo los medios? Y ahí han salido datos muy interesantes, ¿no? Algunos no sorprenden. Pues, ¿qué esperan los ciudadanos de las noticias? Pues que les cuenten la actualidad. Pues menos mal, porque si no mal iríamos, ¿no? La actualidad. En segundo lugar, esta segunda función que comentabas que tiene que ver con el aprender cosas nuevas, aprender que me ilustren sobre nuevos asuntos, nuevos temas, pues es la segunda función más esperada. ¿Cuál es la pega, por así decirlo? Y también hemos preguntado, como os comentaba, ¿qué tal lo están haciendo los medios? Pues en el caso de esta función de aprendizaje, los medios tienen bastante margen de mejora. Estoy consultando aquí los datos. Para el 75% es una función relevante, la función de aprendizaje, y sin embargo solo un 60% considera que los medios lo estén haciendo bien. Y esto en general, si nos centramos en los más jóvenes, ese porcentaje es el 50%. Solo la mitad creen que los medios estén cumpliendo de manera correcta esa función de aprendizaje. Hay una tercera función que también era esperable, que es la de la pluralidad. ¿Qué espera usted de las noticias? Que me ofrezcan puntos de vista diferentes. Y de nuevo aquí hay un gap considerable entre la relevancia que se le da, pues, en torno al 60 y tantos por ciento, dice, oye, yo espero pluralidad, y cómo perciben
que lo estén haciendo los medios. Pues en el caso de los menores de 24 años, solo el 41% considera que los medios son plurales. O sea, a través de estos datos, nosotros lo que sí ofrecemos es, oye, aquí algo pasa, ¿no? Ya se ve que hay cierta demanda insatisfecha por las razones que sean y en determinados tramos de edad, y habrá que tener en cuenta otras variables, ¿eh? Pero sí son algunos datos a partir de los cuales uno puede empezar a tirar del hilo y decir, oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo es posible que en un país en el que hay más de 3.200 medios digitales, más aparte todos los medios analógicos, etcétera, etcétera, haya grupos poblacionales que consideren que los medios no están cumpliendo de manera óptima esa función de pluralidad? Pues algo no está ocurriendo correctamente, ¿no? Algo está pasando ahí. Muy interesante. Antonio, Tienes que lanzar, a dar respuesta a eso, que está claro de los datos solamente. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con eso? O sea, ¿qué intuyes que hay detrás? Con el tema de la pluralidad, Sí. pues mira, este dato de la pluralidad entra en colisión. Esperamos pluralidad, fantástico, pero luego este año también hemos preguntado algunas preguntas relacionadas con confianza. En concreto, hemos dicho, ¿qué cosas tiene usted en cuenta a la hora de valorar un medio como fiable o no fiable? Y uno de los principales aspectos es el de eh, que piensen, que tengan las mismas ideas que tengo yo, lo cual en principio colisiona con esa gran función de la pluralidad. O sea, por así decirlo, uno espera que el mercado haya pluralidad, pero luego a la hora de decidir o de enjuiciar el grado de credibilidad que me parece un medio, uno de los elementos más importantes es si piensa como yo. Dices, o sea, la pluralidad está muy bien, pero para otros, ¿no? Por eso siempre insistimos en, ojo, con fijarse solo en un dato, hay que tener en cuenta otros que puedan estar relacionados, ¿no? El tema de la confianza es un tema muy complejo. Uno se puede quedar en un dato y decir, oye, el 33% de los españoles se fía de las noticias. Joder, qué desastre, ¿no? Estamos en la cola. Pero en el informe hay otras dos preguntas sobre confianza. ¿Se fía usted de las noticias que consume? Y ese 33% sube ya al 40%. Y hay otro tercer nivel de credibilidad que es, oiga, de estas marcas concretas, son 14, 15 marcas, venga, valore el grado de credibilidad que le merecen, del 0 al 10. Y ahí los porcentajes vuelven a ser mayores. Entonces ya sabe que conforme el objeto de la pregunta se acerca, eh, es mucho más concreto, los porcentajes de credibilidad tienden a aumentar. Mientras que cuando se pregunta por algo más abstracto, más etéreo, como la confianza de las noticias en general, los porcentajes son inferiores. Entonces, depende de donde uno quiere fijarse. Evidentemente, el 33% es una mala cifra si lo comparamos con el resto de países, pero también hay que pararse y decir, bueno, calma, hay otros indicadores que matizan ese dato. bueno, Vale. yo creo Hay quien dice, que sí, sí. hay quien dice en los medios, siguiendo con este tema, hay quien dice en los medios que son los que salvaguardan la salud democrática, ¿no? Y incluso hay cierto lobby para que el universo de toda la inversión, de lo que todo tiene que ver con la Agenda 2030, se incluya a los medios de comunicación como los que, y podemos estar de acuerdo, de alguna manera salvaguardan la salud democrática en España. Esto, leyendo los datos que tú estás trasladando, se podría decir que sí, y no hablo en términos teóricos, sino en términos prácticos y reales, los medios podrían, o sea, podríamos decir que sí con los datos que tú estás ahora mismo trasladando. Eh, Pero yo creo que es una de las principales funciones que cumplen los medios de comunicación, es la de fomentar el debate público. Uno, evidentemente, informar, contar qué es lo que está ocurriendo, en el deber ser de la manera más honesta posible, más objetiva posible, y luego el de suscitar el intercambio de ideas. Claro, ese debate se ve contaminado, por ejemplo, a través de fenómenos como puede ser los bulos, la desinformación, pero también si cada vez hay un creciente grupo de ciudadanos
a los que la actualidad les es indiferente. Que yo creo que es un tema que hasta ahora ha pasado relativamente desapercibido. Nos hemos centrado en los bulos, en la desinformación, en la desconfianza, pero oiga, ¿por qué no analizamos por qué cada vez hay un porcentaje mayor de gente que dice que la actualidad le resulta indiferente? Que además, curiosamente, no curiosamente, tiene su razón de ser, va en paralelo con la indiferencia hacia la política y hacia los asuntos políticos. Por eso, muchos de los problemas relacionados con el consumo de medios no los pueden resolver únicamente los medios de comunicación. La solución es mucho más amplia. Si especialmente entre los jóvenes hay una desafección brutal hacia la mayoría de las instituciones y no se fían ni de la corona, ni del gobierno, ni de los políticos, ni de la banca, ni de las empresas, en ese mismo lote metan a los medios de comunicación, porque se sienten defraudados con todas estas instituciones sociales. Por lo tanto, no es un problema únicamente de los medios de comunicación, es un problema mucho más amplio, que excede, lógicamente, la tarea que pueden realizar los medios. Con esto no quiero decir que los medios tengan que lavarse las manos, porque luego hay otras causas que están estrechamente relacionadas con cómo los ciudadanos perciben el trabajo de los periodistas. Y, hombre, la percepción no es especialmente buena para la inmensa mayoría. Para algunos grupos, sí. Eh, por eso, mm, ¿es preocupante que los medios, perdón, que los ciudadanos se fíen o no se fíen? Es preocupante. Pero es mucho más preocupante que cada vez hay un porcentaje de ciudadanos que digan, es que a mí me da igual, es que no veo las noticias de manera deliberada. No, no me refiero a no veo las noticias porque prefiero dedicar mi tiempo a hacer deporte, jugar a la Play o cualquier otra actividad generalmente de ocio. Nos referimos a esos grupos de la población que de manera deliberada deciden evitar las noticias. Bien de manera indiscriminada, evito todas las noticias en general por las razones que sean, que son múltiples, o bien evito las noticias de una manera selectiva, de una manera discriminada. Evito las noticias sobre el COVID, evito las noticias sobre el gobierno o sobre la oposición. Cada vez que aparece este político en pantalla, cambio de canal. O evito las noticias relacionadas con la Eurocopa. Hay gente que tiene tan mal gusto, ¿no? Que no le gusta el fútbol. Bueno, pues no, ahora todo es fútbol. Pues no pongo el telediario porque todo es fútbol. ¿Vale? O sea, cuando se analiza de qué manera se informa la gente y qué factores explican el que haya un grupo que no se informa y otro grupo que ha dejado de informarse, no podemos aplicar un único baremo. Hay diferentes variables que además, que creo que es lo bonito y lo enriquecedor. Es decir, oye, no podemos hablar en general de evasión informativa, porque hay diferentes tipos de evasión informativa. Si los directivos de los medios dicen, oye, ¿de qué manera podemos recuperar a esta gente? Que ahora mismo nos está evitando, pues tendrás que hacer un diagnóstico bastante certero. Es decir, oye, pues a lo mejor tienes que renunciar a ese grupo de la población que practica ya la evasión de manera absolutamente indiscriminada. O sea, es irrecuperable, ¿no? Pero hombre, piensa en aquellos que siguen estando interesados en la información, en la actualidad, en los asuntos públicos y que por alguna razón los has perdido. Porque esos siguen teniendo cierto grado de interés. Tendrás que valorar qué es lo que les estás ofreciendo. Por ejemplo, tendrás que ver el tipo de temas. Tendrás que pensar cuáles son los formatos. No sé, múltiples preguntas. Pero volviendo a tu pregunta inicial, Antonio, yo creo que el papel de los medios es indispensable. Dicho de otra forma, si los medios no estuvieran cumpliendo esa misión de fomentar el debate público, entre otras, apague y vámonos. Cerramos los medios, cerramos las empresas informativas, nos quedamos con el entretenimiento y a correr, todos más felices, también más ignorantes, ¿no? Hombre, da miedo lo que estás diciendo, porque cuando se recibe esa máxima da miedo porque nos aterroriza que los verdaderos buscadores de la verdad, que son los medios de comunicación, si se van, ¿qué será de nosotros? No, yo no creo que nunca se vayan a ir.
No creo. No, Eso, yo creo eso que también no. me lo creo. Eso también me lo Sí, creo, pero plantearte un mundo sin medios de comunicación. Bueno, vamos a reenfocarnos al estudio. sí. Tengo una pregunta. Tengo una pregunta. WhatsApp desplaza a Facebook como red social informativa líder en España. Eso es. Ni más ni menos. ¿Qué significa esto? Porque esto es muy bueno, hablando de lo que estamos hablando sobre confianza, sobre legitimidad, sobre prescripción, sobre un montón de cosas, ¿no? Que hay detrás de esa frase, que WhatsApp desplaza a Facebook como red social informativa líder en España, es muy potente esa aseveración. Pues sí, de hecho fue uno de los grandes titulares, entre comillas, del informe. Como siempre, todo matizable. Fíjate que el, el marco general del consumo de medios a través de redes sociales, pues de nuevo voy a recuperar lo que comentaba David de múltiples audiencias. Bueno, pues generalmente hablamos de redes sociales en general. Pues es que no podemos hablar de redes sociales en general, porque es diferente o es percibida diferente WhatsApp de Facebook y no digamos de TikTok, etcétera, etcétera. Este año, por ejemplo, hemos incluido varias preguntas relacionadas con, en primer lugar, credibilidad, pero no de credibilidad de los medios en general, sino credibilidad de las redes sociales, como canales informativos, que es lo que a nosotros nos interesa. Y luego también les hemos preguntado por las fuentes. Es decir, usted cuando sigue a la gente en redes para su consumo informativo, para estar interesado, ¿a quién sigue? Y entonces lo primero que vemos es la enorme diversidad que hay. Por lo tanto, cuando hablamos de, no, las redes sociales, bueno, es que no existen las redes sociales. Es que TikTok e Instagram no tienen nada que ver con un Facebook o un YouTube. Bueno, sí, son redes sociales, ¿de acuerdo? Pero a partir de ahí hay enormes diferencias. El mapa, el mapa grande, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice, oye, pues Facebook prácticamente desde el 2014 va perdiendo alcance, ¿no? En el 2014 el 53% se informaba o compartía noticias a través de Facebook. Este año ha caído al 26%, 4 puntos respecto al año pasado. Y por otro lado tenemos WhatsApp. WhatsApp, que tampoco es que esté subiendo como un cohete, pero se ha mantenido respecto al año pasado en un 27%. Y por eso, pues, supera por un punto, hombre, si aplicamos el margen de error, prácticamente no podríamos hablar en términos de uno lidera y el otro no. Pero bueno, dado que uno sale 27 y el otro 26, pues WhatsApp lidera, ¿no? ¿Qué ocurre con WhatsApp? Con WhatsApp, una de las grandes dudas que tenemos este año tiene que ver con las innovaciones que se han dado en el mercado. Hasta ahora WhatsApp era un producto, una red social, vamos a llamarlo así, familiar, entre pares, amigos, colegas, que te hacen llegar multitud de contenidos, unos informativos y la inmensa mayoría no. Como bien sabéis, este año la mayoría de los medios de comunicación empiezan a utilizar WhatsApp a través de sus canales de suscripción. De tal forma que ahora mismo con los datos que tenemos no somos capaces de discriminar eh, todo el consumo, toda la función informativa que se realiza en WhatsApp, en qué medida las nuevas estrategias de distribución a través de WhatsApp están modificando la percepción que se tiene de WhatsApp como canal informativo. Es un poco galimatías lo que he hecho, pero digamos que WhatsApp ha perdido un poquito su naturaleza. Y veremos si ese cambio puede tener algún efecto o no. ¿Qué haremos? Pues en septiembre, cuando nos reunamos en Oxford todos los investigadores y propongamos cambios, diremos, oye, ojo con WhatsApp, porque WhatsApp ya no es un canal entre pares, entre amigos, entre familiares. Esto ya es una herramienta de difusión de los medios de comunicación y por lo tanto, de alguna manera, tenemos que discriminar ese uso que se le está haciendo. Eso, perdona, Alfonso, creo que es súper relevante ahora mismo, ¿no? El Sí, poder llegar a esa información, porque si esa pregunta entiendo que la hubierais hecho hace año y medio, 2 años, ¿vale? Toda persona que respondiera que utilizaba WhatsApp como canal para informarse, el escenario era que utilizaba WhatsApp eh, compartiendo contenidos con la gente, con los propios contactos suyos de WhatsApp, ¿no? Desde que eso surgen es. los canales, que efectivamente los canales
no te diré una semana después, pero 15 días después, todos los medios aquí en España ya tenían su canal de WhatsApp, ya empezaban a difundir el contenido. Eh, la duda quizás está en que esa respuesta que habéis tenido habrá que ir viendo si realmente ese factor de los canales es lo que ha hecho que, que los usuarios ya piensen más en WhatsApp como vía para informarse, ¿no? Entiendo. Eso es. Eso es. Esa es un poco la gran duda que tenemos este año con WhatsApp. El Sí. resto de redes sociales más o menos siguen teniendo la misma naturaleza y no ha habido grandes cambios, ¿no? Sustanciales por parte de la industria. Pero en el caso de WhatsApp esto es un cambio importante y en septiembre vamos a decir, oye, esto lo tenemos que discriminar de alguna manera, ¿no? Porque si no podemos enviar señales equivocadas a la industria. Un dato que cuando en la parte del uso de las redes sociales que ya cuando vamos viendo pues por franjas de edad, etcétera, la cosa va cambiando, como decías, que no, o sea, no todo el mundo utiliza las redes sociales de la misma manera. A mí hay un dato que me ha llamado mucho la atención, fijándonos en la audiencia joven, en los menores de Ujú. 35 años, y es que las redes sociales, si mal no me equivoco, y si no corrígeme, más utilizadas para informarse, dicen que es Instagram y Twitter, ¿vale? Sí, Lo cual es, TikTok. Sí, eso es. lo cual es, en el caso de Twitter, me genera mucha curiosidad porque creo que el año pasado ya también había un dato similar en el que la audiencia joven está empezando otra vez a utilizar Twitter, a lo mejor de una manera diferente a como se utilizaba hace 10 años, ¿no? Pero que Twitter vuelve a ser una plataforma con su número de suscriptores que tenga, un número de usuarios, que ya una audiencia joven empieza directamente en utilizarla para informarse, ¿no? Es un dato a mí me ha llamado mucho la curiosidad. Sí, en el caso. Y luego el caso español es un caso peculiar. Especialmente bueno, por ejemplo, con WhatsApp, con TikTok y algo también con Instagram. Por ejemplo, WhatsApp, España es, después de Italia, de los 47 países, el país donde más se utiliza WhatsApp para cualquier uso. Y evidentemente ahí, a partir de ahí hay un efecto arrastre, ¿no? Una red social que se utiliza para todo, pues también se utiliza como canal para compartir contenidos informativos. Pero sobre todo el caso de TikTok es muy curioso, porque el uso informativo que se hace de esta red, especialmente entre los jóvenes, es muy elevado. Un 23% de los menores de 35 años dice que lo utiliza para estar informado o sí, sobre todo para ver contenidos informativos. Pero si miramos la franja 18-24 años, es un 30%. Si lo comparamos con otros países, los porcentajes son mucho más bajos. Estamos hablando de un 8, un 10, un 12, depende. Y ahí España es un país peculiar en el uso informativo de estas redes sociales. Y luego si vemos pues esa brecha, ¿no? Vamos a llamarlo así, los viejunos, entendiendo por viejunos los mayores de 35 años, su consumo de noticias a través de redes sociales es a través de redes sociales de primera generación. Sobre todo pues es Facebook, sigue siendo YouTube. Mientras que WhatsApp, por supuesto, mientras que en el caso de los más jóvenes, pues ahí tenemos Instagram y TikTok. Y luego X, Twitter, eh, se utiliza más por parte de los más jóvenes, pero no, también tiene su público entre la audiencia madura, vamos a llamarlo así. Y una pregunta sobre TikTok que he leído en el informe, que efectivamente crece algo este año, pero en el uso de TikTok como plataforma para informarse, pero que, por decir de alguna manera, se ha estabilizado. Es decir, que el año pasado subió, creo que fueron 5 puntos en el uso de TikTok y que este año ya solo ha subido Ha subido un punto. Sí. un punto, ¿no? ¿Qué, qué sacáis de ahí? ¿Qué pensáis en eso? ¿O también es algo que hay que analizar un poco más de Bueno, cerca? lo que miramos es el contexto. Y decimos, oye, ¿qué está ocurriendo con la inmensa mayoría de redes sociales? Y lo que vemos es que por lo general o han perdido o están muy estables respecto al año pasado. Facebook pues, ha caído, WhatsApp permanece estable en el 27%. Las subidas que hay son muy pequeñitas, son de un punto arriba. Creo que en ningún caso hay subidas de 2 puntos. Dices, bueno, vamos a ver. En el caso de las tendencias, por ejemplo, TikTok, pues en los últimos 2 años
prácticamente multiplicado por 100, del 5 por encima, ¿no? Del 5 al 11%. Bueno, pues vamos a ver si se estabiliza en ese entorno, el 10-11% en general, o si sigue creciendo. Lo que nos intuimos que va a seguir creciendo, sobre todo por el tirón que está teniendo entre las franjas más jóvenes, donde los porcentajes son muy elevados, no son este 11%, son porcentajes por encima del 20%. Pero veremos. Luego, nosotros a veces hacemos nuestras apuestas y a veces se cumplen y otras veces no. De repente te llega un COVID y te cambia el panorama, como lo cambió en el año 2021, ¿no? Sí, sí, sí. Antonio. Yo es que aquí te había puesto una pregunta alrededor de esto, ¿no? De las plataformas favoritas para los jóvenes y las plataformas favoritas para los adultos, ¿no? La de los jóvenes, TikTok, Instagram y Twitter, como mencionabas antes, ¿no? Y luego entre los adultos, Facebook y YouTube. Yo me preguntaba, o sea, entendemos que hay una cosa de edad que es clara, ¿no? Digo, esto es porque es un tema de edad, pero eso es obvio, pero hay un tema también de comunidad, de notoriedad. Hay un tema también de formatos, ¿no? Del modelo de consumo de información en base a, ¿no? O sea, hay ejemplos, ¿no? Que súper conocidos como Actuality, ¿no? Lo que han conseguido hacer estas chicas que ahora en el grupo 3 Media, ¿no? Lo que han conseguido hacer. O sea, ¿habéis conseguido profundizar un poco más para identificar tendencias en el consumo del formato o el motivo por el cual en Meta se consume de una manera u otra? ¿Es por la comunidad? ¿Es por la credibilidad? ¿Es por quién me lo está pasando? ¿Es por el medio? ¿Es por quién sigo? ¿No? Porque nos hemos quedado en WhatsApp ahí de puntillitas. David, yo creo que podemos nosotros sacar datos de consumo desde los canales de WhatsApp, creo, ¿eh? Eso se lo podemos preguntar al equipo de desarrollo para identificar realmente si, más allá de que haya sido un producto notorio, si realmente la gente está consumiendo noticias en el canal WhatsApp. Cosa que pero Sí, pero habrá que bueno, comprobarlo. Pensamos igual, pero habrá que comprobarlo, sí. Son hipótesis, son hipótesis. Sí. O sea, seguimos teniendo grandes dudas respecto a por qué la gente hace lo que hace, especialmente en las redes sociales. Más que nada porque el consumo es más nuevo, vamos a llamarlo así, ¿no? Así como el consumo de los factores que explican el consumo de medios tradicionales está súper trabajado, súper analizado. En el caso de las redes sociales, pues tenemos más lagunas, ¿no? Este año, lo que os comentaba antes, pues hemos incluido la pregunta de las fuentes, ¿no? Y aquí salen cosas muy, muy curiosas del mercado español. Lo que les decíamos era aquellos que habían declarado que utilizaban redes sociales para informarse, les hemos dicho, oye, ¿cuáles son las fuentes a las que sueles prestar más atención? Y les damos 6 categorías. Gente corriente. En segundo lugar, periodistas, medios de comunicación convencionales, periodistas de medios, periodistas o medios más pequeños, alternativos, y luego políticos y activistas políticos, famosos, entendido por famosos, músicos, actores, humor, cómicos, etcétera, y influencers, famosos influencers, creadores, para diferenciar un poco los influencers de antes de la era digital y el concepto influencer que tenemos ahora todos en la cabeza. Lo que nos dicen los datos es que España es una anomalía. En España se sigue sobre todo, para estar informado, en lo que tiene que ver con las noticias, redes sociales y noticias, se sigue a la gente corriente y se sigue a los medios de comunicación. Periodistas, tanto de medios de comunicación convencionales, grandes, las grandes marcas periodísticas, como a periodistas de medios más pequeños o alternativos. Y sin embargo, los políticos, influencers, famosos, como fuente informativa, tienen un seguimiento mucho más pequeño que en otros países. Lo cual me parece que es una excelente noticia para las marcas periodísticas. Dices, oye, que la gente te sigue siguiendo en las redes sociales. Oye, hay Alfonso, 3 Media, que tienes un gran tirón ahí con la cuenta de Vicente Vallés, o con quien sea, ¿eh? Con lo cual, las redes sociales no son tu enemigo. Si es que aún hay medios de comunicación que siguen percibiendo las redes como el gran enemigo. Oye, hay un efecto arrastre y ahí tienes unas grandes oportunidades para captar a gente, especialmente público juvenil,
que de otra manera no les vas a llegar. Yo tenía ahí una duda que te quería preguntar, Alfonso, que Sí. en esas categorías que habéis puesto, que creo que ya por lo que te he entendido vamos, me la has solucionado, ¿no? Pero cuando hablas de perfiles de marcas periodísticas, ¿vale? La gente que siga perfiles de marcas periodísticas, entiendo que ahí incluís perfiles de los medios y perfiles de los periodistas, Sí, ¿no? sí, Entiendo. periodistas, eso es. Ah, No A mí, solo preguntamos por la marca, sino también por periodistas. a mí, o sea, esa pregunta no lo sé, Antonio, qué piensas, pero para mí es súper relevante. O sea, Me el, encanta el- oírte, me ha el- encantado oírte, sí, señor. es porque es una manera muy gráfica de entender qué rol cumplen todos los diferentes actores dentro de las redes sociales que forman parte, en este caso, pues, de un ecosistema de información, ¿vale? De consumo de información. Mi pregunta es, dado un poco la peculiaridad de nuestro país con el tema de las redes y en el caso, por ejemplo, de Twitter, Ajá. nos consta que el factor periodista, por decir de alguna manera, ¿vale? En Twitter es muy relevante, ¿vale? O sea, la red social más relevante es Twitter. ¿Crees que ese factor en este país, que, que, que por lo que nos dices es algo que no se puede, que a lo mejor no se da tanto en otros países, crees que ese puede ser un factor importante para que hayáis recibido esas respuestas de los usuarios? Yo creo que sí. El caso de Twitter, además, incluso dentro de nuestros propios datos y dentro de esa anomalía que os comentaba, es peculiar. Porque yo os estaba diciendo, oye, pues en España, en las redes sociales, generalmente los políticos y activistas políticos no tienen gran tirón. ¿Cuál es la excepción? Twitter. Twitter, si estoy mirando los datos ahora, en España el 43% de los que utilizan Twitter como canal informativo, el 43% sigue a políticos o activistas políticos. La media en el resto de países es del 43%, ¿vale? Ujú, Es decir, se sigue menos que en el resto de países, pero si lo comparo con el resto de redes sociales, pues los porcentajes son, en el caso de Facebook es un 16%, en el caso de Instagram un 19%, en el caso de YouTube un 21%. Es decir, Twitter, dentro de esta anomalía española, es a su vez eh, una anomalía. Bueno, anomalía es una palabra muy sí. fea, ya me entendéis, ¿no? Una peculiaridad, vamos. Es una peculiaridad. Mm, Gracias, sí, 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 mm. sí. Sí, sí, Eh, sí. Es una peculiaridad. No sé, Antonio, ¿y qué es? Yo sí, hay otra cosa que me ha parecido curiosa. Tengo tres cosas más. Sí, no sé si David, tú nos vas marcando el ritmo. Sí, Pero ya tengo, cinco minutitos o 10 como mucho, ya nos quedan. ¿Mm? vale. Eh, dice, crece el acceso a las noticias digitales a través de algoritmos, en detrimento de las marcas periodísticas o buscadores. Eh, explícame eso, o sea, explícanos eso, porque, bueno, en fin, yo saco Caramba. mis propias conclusiones, pero me imagino que tendrá. Sí, aquí lo que preguntamos a la gente es cómo ha llegado a las noticias. Y les decimos, pues ha llegado usted a través de las redes sociales, ha llegado a través de la aplicación o de la web del medio en concreto, buscando una noticia en un buscador, buscando un medio, una marca periodística en concreto en el buscador, a través de newsletters, etcétera, etcétera. Lo que vamos viendo, y luego agrupamos todas esas diferentes formas de acceder a las noticias en tres grandes bloques, ¿no? Eh, por un lado, marca, y ahí incluimos todos los accesos que están estrechamente relacionados con una marca periodística. Eh, por ejemplo, pues, la aplicación, ¿no? O entro a través de la URL del medio. Eh, o introduzco la marca en el buscador. Y otras que tienen que ver con algoritmos, sobre todo redes sociales, pero también los agregadores. Cuando hablamos de algoritmos, ahí sobre todo es redes sociales, agregadores, y también ahí incluimos cuando busco una noticia en un buscador, porque entendemos que la respuesta se basa en un algoritmo. Ujú, Lo que estamos percibiendo es que año tras año van creciendo aquellas formas de acceso a las noticias relacionadas con el algoritmo. Y paulatinamente va perdiendo peso la marca periodística.
Vale. De nuevo, aquí hay grandes diferencias por edades, ¿no? El algoritmo tiene y los buscadores tienen mucho más peso y mucha más relevancia entre las cortes más jóvenes, entre los grupos más jóvenes, y la marca periodística sigue teniendo un peso poderoso entre los públicos más adultos. Vale. Interesante. Vale. Porque luego la siguiente pregunta que tiene que ver con esto, ¿no? Es que hay un 85, 81%, creo que es el porcentual más alto que habéis puesto en todo el informe, porque todo es bajito en general, de encuestados que interactúa con las noticias. O sea, y el concepto interactuación va desde que me leo los comentarios de la peña, ¿no? De los otros, Sí. ¿no? ¿Qué opinan los demás sobre lo que ha dicho uno, ¿no? Pues siempre a ver quién tira la primera piedra y luego quién comparte, comenta y demás, ¿no? Sí, Esto sí, perdona, Antonio. Desde hace varios años ya tratamos de analizar lo que llamamos participación. Participación semanal durante una semana cualquiera. ¿Qué ha hecho usted con las noticias? ¿Ha compartido noticias? Pues en España nos encanta compartir noticias. Un 42% pues las comparte semanalmente, ¿no? Especialmente a través de mensajería instantánea. De nuevo hay WhatsApp, aunque no solo. También, a través de las redes sociales, a través del correo electrónico. Pues, bueno, España 42% frente al 34% del promedio del resto de países analizados. Nos encanta hablar de noticias. Un 46% habla con sus colegas sobre la actualidad. Un 46% frente al 38%. La gran diferencia que se da en España respecto a muchísimos países es, gracias a Dios, seguimos hablando cara a cara. Un 39% sigue hablando de la actualidad con sus amigos, con sus colegas, fuera de un entorno digital, en la barra del bar o donde sea, o en el salón de su casa. El promedio en el resto de países es un 30%. Y luego lo que nos encanta también es leer los comentarios, especialmente en redes sociales. Es un 40%. Ahí prácticamente el porcentaje es muy similar al del promedio del resto de países. Y se leen donde se leen, sobre todo en redes sociales, no tanto en sitios web de noticias. 30% frente al 22%. En términos generales, España es uno de los países donde más participación hay. Es decir, mayor grado de interacción con las noticias hay. Bien compartiéndolas, comentándolas, hablando sobre ellas. Eh, No sé si ese dato lo tenéis, porque cuando hablas de redes sociales en general, ¿vale? No sé si tenéis el desglose por tipo de plataforma, porque yo sí que eh, es una percepción que con el nuevo tipo de plataformas tipo streaming, ¿vale? Y ahí incluyo, aunque evidentemente es de las más antiguas, pero dentro del streaming incluyo YouTube, eh, sí que hay un concepto de que el usuario que entra en YouTube a ver un directo, o en Twitch a ver un directo, eh, es muy propenso a interactuar, pero mucho. Es decir, el nivel de comentarios que se generan en torno a un directo dentro del contexto de un directo en YouTube o en Twitch es enorme, enorme. Eh, y ahí, hablando un poco con los medios, una de las preguntas o de las cuestiones que siempre que hablamos con ellos es si realmente en su cabeza o en sus nuevos retos, por decirlo de alguna manera, tienen el poder empezar a gestionar de alguna manera determinados tipos de interacciones. Evidentemente no, o sea, es inviable el poder gestionar la mayoría de interacciones que genera un contenido de medios, pero sí que sobre todo en temáticas muy concretas, por ejemplo en periodismo deportivo, eso es muy evidente, el que puedan empezar a trabajar eso, eh, para empezar, no solo a hablar de audiencias, sino empezar a generar con esas audiencias algún tipo de comunidad, ¿no? Que les pueda reportar algo. La respuesta que tenemos es que sí, que lo tienen en la cabeza. Y que la realidad es que internamente es muy complicado. Tal como se trabaja es muy complicado hacerlo, ¿no? Quizás por ahí, no sé si en esa parte todo lo que es la gestión de interacciones o, o, por decirlo de alguna manera, el tipo de vinculación que puede generar los medios con sus usuarios, con sus audiencias. No sé si en las conversaciones que tenéis, sí, en las conversaciones que tenéis,
eso es un tema que esté sobre la mesa. Me refiero tanto por parte de los medios como con los datos que podéis sacar vosotros de las conclusiones que podáis sacar. Eh, en las conversaciones que hemos tenido, no, no, yo creo recordar que no ha salido. Y me acabas de dar una pista maravillosa, porque nosotros, por un lado, hemos preguntado sobre un formato concreto que es el de los vídeos informativos, con finalidad, perdón, el uso de vídeos con fines informativos. Y además hemos preguntado por tres tipos de formatos, ¿no? Ujú. Vídeos breves, pocos minutos, vídeos más largos, y luego streaming o en directo. Claro, yo lo que puedo hacer ahora es, con estos datos, cruzarlos con el uso de redes sociales y ver si aquellos que utilizan determinados tipos de redes sociales, perdón, los puedo cruzar con participación, por ejemplo, y ver si existe alguna relación entre un mayor grado o diferentes tipos de participación y el uso que se hace a través de esos vídeos informativos. Incluso hemos preguntado a través de dónde ven los vídeos informativos. Bueno, pues puedo seguir profundizando y decir, oye, la forma de ver los vídeos, aquellos que ven vídeos informativos en YouTube se comportan y interactúan de una manera diferente, participan de una manera diferente que aquellos que ven vídeos informativos en la URL, el nativo o el medio digital que sea. No los hemos cruzado los datos, pero me lo acabo de apuntar porque, bueno, pues puede ser interesante, ¿no? Ujú. Es decir, oye, tenemos el dato de participación en general, al que no le hemos dedicado mucho tiempo, un par de páginas. Y decir, oye, ¿existe alguna relación entre participación, uso de redes sociales, uso de diferentes formatos? Incluso lo podemos cruzar también con podcasts, de los que no hemos hablado, pero que sigue siendo Ujú. un formato que en España tiene una fuerza brutal, si lo comparamos con otros países, ¿no? Bueno, pues yo creo que vamos a ir acabando ya. No sé, Antonio, tú si querías eh, añadir algo. ¿Mm? Yo tenía una última pregunta, bueno, un Pues par de venga, últimas preguntas. pues venga, dale. Porque en tus cruces no te hemos preguntado por ninguna marca periodística ni ningún medio de comunicación en concreto, ¿vale? Ajá. Eh, Me gustaría a mí saber cuáles son los resultados de esas marcas, ¿vale? En muchos casos. Eh, Ahí quiero enfocar la pregunta de dos maneras. Una es, nosotros vemos una tendencia grande, vimos una tendencia grande que las redes sociales dejaban de ser sociales para pasar a ser plataformas de contenido. Y eso es una cosa que, bueno, que es una cosa que es muy obvia ya, ¿no? Pero que poco a poco las redes sociales todas han pasado a ser distribuidores de contenido y ya está. Me gustan mucho los datos que estás trasladando porque da la sensación y se cumple de alguna manera una intuición que nosotros estábamos viendo, que es que lo social vuelve otra vez a tener un protagonismo, compartir, donde compartes, qué estás consumiendo, qué tipo de contenido distribuyes, la red social como fuente de información, qué tipo de red social como fuente de información, las diversas edades. O sea, que hay efectivamente una vuelta a lo social, ¿no? Una vuelta a que las redes sociales den protagonismo a las personas más que las plataformas. Yo creo que es una de las cosas que tenemos que agradecer a Elon Musk, ¿no? Que intente quitar bots de nuestras vidas y que volvamos otra vez las personas a tener un protagonismo en esto, ¿no? Creo que eso es muy interesante. Y los datos lo demuestran, ¿no? O sea, que volvemos a ser sociales. Y esto que está diciendo David, de, ojo, qué guay sería que además pudiesen los medios participar del debate, donde existe el debate, que son los comentarios y demás, y que tuviesen recursos para poder hacerlo, tiempo y gente para poder hacerlo, ¿no? Vale, entonces, no te hemos preguntado sobre marcas periodísticas. Hay un problema de credibilidad, hay un tema de formato, hay un tema de atomización de la distribución de la información, que eso genera más recursos, más tiempo, más criterio. La gente está buscando en los medios de comunicación criterio, formación, ¿no? Pedagogía, con la que la vida del periodista se complica en extremo, ¿no? Iba a decir una barbaridad, en extremo, ¿no? Dices, joder, tengo que enseñar aquí al universo cómo funciona, cómo se hace una tortilla de patata, pero también si Rusia y Cataluña están vinculados, ¿no? Claro, no es lo mismo, ¿no? Enseñar a hacer tortillas de patata, con lo importante que es eso, a enseñar si hay vínculo entre Rusia y Cataluña, tela marinera, ¿no? Eh, ¿Vuestras líneas de tendencia pueden marcar el futuro de esas marcas periodísticas? ¿Hacia dónde deberían de dejarse caer? Toma ya. Eh,
líneas de tendencia. Yo no te estoy Sí, diciendo que saques la bola de cristal. ya, 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 ya. No, 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 nosotros gracias a Dios no tenemos bola de cristal, sino estaríamos en la indigencia, ¿no? Hace algunos años habíamos pronosticado que las redes sociales iban a superar a la televisión como principal fuente de información y llegó el COVID y nos pegó un coscorrón. Y donde pensamos que se iban a cruzar, pues ya dejaron de cruzarse, la televisión siguió cayendo, las redes han caído también, como en general todas las fuentes. Nosotros lo que intentamos es mostrar de la manera más honesta qué es lo que la gente cree que hace. Eh, Todo esto se basa en percepciones y por lo tanto hay cierto grado eh, bueno, de duda en algunos casos, ¿no? Nosotros cuando vemos algún dato que nos sorprende, intentamos profundizar en torno a ese dato. Y si no nos convence demasiado, lo ponemos un poco ahí en solfa, ¿no? Sobre todo si el N es muy pequeño, ¿no? Pues no lo tenemos en cuenta. Pero sí hay cosas que dices, oye, esto ya es impepinable, esto no es un dato de un año. Por ejemplo, este año, algo que nos ha sorprendido, pero más por el porcentaje elevado, porque ya veíamos cuál era la tendencia, que cuando preguntamos por qué medios ha utilizado usted la semana pasada para estar informado, preguntamos por medios offline y por medios online. En el caso de los medios online, la marca más mencionada ha sido Antena 3 Online. Es la primera vez que la edición, vamos a llamarlo así, que la edición digital de un canal de televisión encabeza este listado. Generalmente ahí estaba El País, 20 minutos, sobre todo desde que se popularizaron los muros de pago, El Mundo, las grandes marcas, ¿no? Pero nunca un canal de televisión había liderado las audiencias semanales digitales. Al margen de si es el 19, el 15, el 13%, lo que nos está contando es que una marca de alguna manera ha reforzado sus contenidos informativos a través de un soporte digital y que lo ha hecho muy bien porque está llegando a determinadas audiencias a las que antes no llegaba. Que repito, puede ser el 19, el 15, el 16, porque la encuesta tiene sus limitaciones. Veremos qué es lo que pasa el próximo año. O el caso de 20 minutos. Pues es evidente que el establecer los paywalls, los muros de pago, eso trastocó en su día el consumo de medios de mucha gente que no estaba dispuesta a pagar, que son la inmensa mayoría. ¿Quién sale ganando ahí? Pues especialmente aquellos medios generalistas que no tienen muro de pago, especialmente pues 20 minutos, no solo 20 minutos, ¿eh? También hay otros, como Oki Diario, pero cuyo alcance era mucho más pequeño antes de los muros de pago. Pues es lógico. Repito, luego ya podemos discutir si es en vez de un 13, es un 12, si lo que sea, ¿no? Yo debería aparecer en el puesto número 3 en vez del 4 porque GFK me da... Bueno, nosotros no intentamos entrar ahí, nos interesa mucho más las tendencias, es decir, oye, el que una televisión sea ahora mismo el medio digital más consultado y con mayor grado de fidelidad, pues esto hay que tenerlo en cuenta. Y habrá que hablar con A3 Media y decir, oye, ¿qué habéis hecho? ¿Qué explica esto? ¿Explica vuestra política en redes sociales? ¿Tiene que ver algo A3 Player? ¿Tiene que ver algo el que en cada noticia aparezca un QR en televisión? Pero sí responde, oye, aquí, esto no es casual. Aquí ha habido unas estrategias que se han aplicado y que parece que han tenido su éxito, ¿no? Y dices, bueno, pues fantástico. Veremos el próximo año qué es lo que ocurre. Lo que sí veíamos en los últimos años es que Antena 3 iba creciendo poco a poco. Oye, que este año ha crecido, creo que son 6, 7 puntos. Dices, caramba, pues en un año en el que no pasaban grandes cambios, porque el resto de marcas hay muy poquitos cambios, pues esto nos ha sorprendido. Más por la intensidad que por la tendencia. Muy interesante. Eh, Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pues nada, sí, felicidades a los premios. pues sí, 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 sí. Podríamos hablar de Pero muchas más cosas, de redes sí, sociales y bueno, credibilidad, porque, por increíble. ejemplo, no hay una relación directa entre mayor consumo y mayor credibilidad. ¿Cuál es la red social menos creíble? Twitter. Twitter es la red social menos creíble.
acompañada de LinkedIn. También hemos preguntado por LinkedIn, pues LinkedIn es, junto con Twitter, la red social en su uso informativo, no con carácter general. Eso me ha llamado muchísimo la atención lo de LinkedIn, porque sí que es cierto que nosotros con todos los clientes, con todos los medios, durante estos 2 últimos años se han hecho un esfuerzo por empezar a producir más contenido en LinkedIn, ¿vale? Y evidentemente sobre todo los medios legacy o de información más de información política o económica. Y me ha llamado mucho la atención de que el usuario eh, tiene en la cabeza LinkedIn como un poco los contenidos que consume ahí no le dan, no, No no le es da que no mucha le den, credibilidad, no no le le da, da mucha no le dan confianza. credibilidad. Es muy curioso, la verdad que es muy curioso, pero bueno, habrá que Quizá ir a viendo. nosotros también, porque no habíamos preguntado nunca por esto, ¿no? Pero cuando vimos LinkedIn, que parece que es una red más neutra desde el punto de vista informativo, quizás se haya contagiado de esa percepción que tenemos todos de que en LinkedIn todos son bondades y todos somos directores generales, ¿no? Y ahí la gente cuenta sus grandes victorias, ascensos, promociones, etcétera, etcétera. Y quizá los contenidos informativos que poco a poco se han ido incluyendo en LinkedIn se haya contagiado un poco de esta percepción de, bueno, en fin, esto está todo inflado, ¿no? Resulta difícil discernir lo que es verdadero de lo que no lo es en esta red social, que es la pregunta que nosotros formulamos. De Twitter ya lo sabíamos, ahí pues de WhatsApp es junto con Google la red social más fiable. Google pues posiblemente tiene que ver con el hecho de el peso de la marca, la confianza de que detrás hay alguien que trata de filtrar de alguna manera el grano de la paja, y WhatsApp. Ahí de nuevo volvemos a la duda que teníamos al inicio. Los ¿Por qué es canales. fiable? Pensamos que es fiable sobre todo por el emisor, es decir, por la naturaleza original de WhatsApp. Me fío de quien me está enviando estas noticias, y eso me permite discernir si lo que me está enviando es verdadero o falso, ¿no? Sé que es falso, pero sé que me lo está enviando sabiendo que es falso para que nos echemos unas risas. Y no le vamos a dar más credibilidad, ¿no? Me envían este meme, me envían esta noticia falsa, nos echamos unas risas, nos reímos del político de turno, que sea, y ya está. Veremos si en el futuro, cuando seamos capaces de discernir eh, ese doble uso que se hace de WhatsApp, a qué se le da más credibilidad, si a la marca o al emisor. Pero bueno, no nos vamos a enrollar más, ¿no? Muy interesante, muy Sí, interesante. vamos, yo espero que sea el emisor, porque si no vamos a apañarnos. No vamos Sí, a apañarnos. porque como sea la marca, mal vamos. Pero bueno. Bueno, es que es el último reducto, digo, es el gran reducto personal. Sí, Entonces, sí, sí. si lo pierden ellos, apareceremos en otro lado todos. Nos iremos de WhatsApp a los sitios para poder conversar, ¿no? Sí, Para tienes poder toda la razón. conversar. Que nos van echando de los sitios, nos van echando de Twitter, nos van echando, pero y nos buscaremos otro sitio. Bueno, pues vamos a ir finalizando ya, que ya hemos pasado ya el límite, pero bueno, yo creo que por nuestra parte seguiríamos un buen rato más, pero bueno, tampoco vamos a abusar de Alfonso, pero queda la pregunta más importante de cada podcast, que es que nos digas, Alfonso, qué canción te gustaría que incluyéramos en nuestra playlist de Spotify. Yo siempre que alguien me pregunta esto, la chica de ayer. Esto es un clásico. Viva los clásicos. Di que sí. Eso eran Claro, letras. claro. No lo que hay ahora. No voy a poner en plan abuelo, pero en fin. No marca para nada tu edad, Alfonso, no marca para nada tu edad, seguro. No, para nada. En absoluto, en absoluto. Pues la incluimos con mucho gusto, que creo sinceramente de todas las que tenemos metida, a mí particularmente, por ahora va a ser con la que más coincida. Pero bueno, a ver. Tampoco dice nada de tu edad, David. Bueno, es que tampoco quería sacar ese tema, pero bueno. Tampoco Pues quería nada, sacar la ese próxima tema. vez al Penta a escuchar, ¿no? Sí, vamos, ¿no? Hacemos un podcast en el Penta y ya está, y punto. Y ya está. La verdad es que me encantaría saber si sigue abierto, que no lo sé. Creo que sí, Imagino. creo que sí, pero bueno. Pues nada, Alfonso, muchas gracias por habernos dedicado este tiempo. Aunque ha sido en remoto, que más de uno lo notará un poco por el sonido cuando lo escuche. Bueno, ya sabes que aquí, cuando vengas a Madrid, aparte de todo lo que tenéis por ahí en la universidad,
Pues en nuestra oficina ahí tiene nuestra casa también. Y Lo para sé. lo que necesites, ahí nos tienes. Nosotros encantados de compartir, de hablar sobre cosas que nos interesan, como es los medios de comunicación. Y si puede ser en presencial el próximo año, pues intentaremos que sea en presencial de cualquier manera. Siempre es mucho más auténtico, ¿no? Perfecto. Fantástico. Pues nada, pues muchas gracias, Alfonso. Un placer. Un abrazo fuerte. Muchas gracias por todo.